Humanas. Escuchas Emprender es clave. Diez 10:45 de la mañana, qué bueno empezar con estas canciones que nos suben un poquito y nos calman la vena. Qué gran canción de ABBA. Tremenda canción. Oye, pero ya estamos conectados con un amigo de la casa. Él es Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS, porque fíjense que el FOSIS abre postulaciones para emprender y duplica cupos con una inversión de 25.000 millones. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes? Muy bien estamos. Bien, Nicolás. Muy bien, y felices con esta noticia que el FOSIS está duplicando también la inversión. Oye, Nicolás, yo creo que es súper importante. Yo sé que la mayoría de la gente sabe lo que es el FOSIS, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que no sabe y no entiende bien a qué tipo de emprendimiento llega, que a veces en Santiago no lo vemos tanto, ¿no es cierto? Pero en regiones súper importantes, especialmente en sectores más rurales. Cuéntanos un poco del FOSIS primero. Bueno, el FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y lo que hace es ayudar quizás a las familias que no lo están pasando tan bien a poder llegar a fin de mes, a tener un envión en sus emprendimientos para que puedan crecer y potenciarse. Son cerca de 30.000 emprendedoras y emprendedores con los que trabajamos año a año, eso hasta el año anterior. Este año duplicamos los cupos gracias a un nuevo programa que abrimos de microcréditos, lo cual va a permitir que gente que quizás tiene emprendimientos que no están formalizados todavía puedan acceder a créditos que no pueden acceder en la banca regular. Uh-huh. Y trabajamos además a lo largo de todo nuestro país. Nosotros estamos en las 345 comunas del país, en localidades muy alejadas, por ejemplo en Kemchi, en Chiloé, o en Coyhaique, o en Puerto Natales, o también en Viviri. En todos esos lugares FOSIS está presente, el gobierno de Chile y el Estado está presente vía el apoyo a los emprendedoras y emprendedores. Ya, entendiendo eso, Nicolás, cuéntanos un poquito cómo se duplica este monto y cómo es la fórmula para poder postular. Bueno, este año las postulaciones de FOSIS tienen dos innovaciones importantes. La primera es que el pasado 16 de abril el presidente Gabriel Boric lanzó el portal de emprendimiento, que esta es una plataforma digital en la cual la gente va a poder acceder a la oferta pública de 5 servicios. ¿Ya? De FOSIS, de Prodemu, de INDAP, de Sense y de Cernamec. Pero esto tiene una diferencia respecto de años anteriores. Ya en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se creó Chile Emprende, en el cual la gente lo que podía hacer era poner sus datos y el sistema le indicaba de qué beneficios era elegible. Uh-huh. Esta plataforma, mi portal emprendimiento.gov.cl, además de indicar de qué es elegible, la gente llenando un único formulario va a poder postular de manera automática a todos los beneficios para emprendedoras de esos 5 servicios, y por lo tanto la gente ya no va a tener que ir página web por página web buscando de cuál es elegible, cuándo son las fechas de postulación, llenando cientos de veces las mismas preguntas solo en un formulario. Eso va a ser realizable y las postulaciones están abiertas ya en la página web miportaldeemprendimiento.gov.cl. Nicolás, ¿y este mismo emprendedor puede postular a distintas convocatorias? ¿Puede postular al FOSI, a Sense? ¿Puede postular a distintas? Así es. El sistema, el portal de cada emprendedora y emprendedor tiene 3 cosas centrales. La primera es, indica todos los beneficios que están disponibles y cuáles son las características, los montos, las horas de capacitación, etcétera. Lo segundo es, llenando 10 preguntas, uno va a poder saber de qué es elegible. Entonces, por ejemplo, hay emprendimientos que son para el 60% más vulnerable, uh-huh, o hay otros emprendimientos que es solo para gente que está formalizada, o quizás hay otros que solo son para la agricultura familiar campesina. Bueno, llenando 10 preguntas, uno va a poder saber de toda la oferta pública, de cuántos programas y de cuáles soy elegible. Y lo tercero que va a poder hacer es, como tú bien señalas, María José, postular ahí de manera automática, llenando un solo formulario. Uno va a postular de manera automática a todos los programas de los cuales es elegible. Entonces, uh-huh, ya no va a tener que llenar 10 postulaciones, solo con una va a postular a los 10 programas. Oye, independientemente, Nicolás, de los programas que tienen que ver con financiamiento, con apoyo, ¿no es cierto?, en términos monetarios, como tú dices, a microemprendimientos, a emprendedores formalizados o no, entiendo, ¿no es cierto?, según lo que comentaste. Así es.
¿cuáles son las necesidades que ustedes ven en cuanto a formación, en cuanto a aprender ciertas herramientas, educar ciertos conceptos para que ese emprendimiento vaya aumentando, independiente del tema de lucas, digamos? Sí, te lo agradezco mucho porque eso probablemente es algo de lo que no hablamos lo suficiente, pero es muy importante. Nosotros acabamos de recibir un estudio que hizo la Universidad de Chile, por ejemplo, respecto de los programas de FOSIS, y muestran que la permanencia, quizás no el nivel de ventas, pero sí la permanencia, la sostenibilidad de los emprendimientos tiene mucha relación con las capacitaciones que se entregan, esencialmente a manejar el negocio, poder separar las finanzas familiares de las finanzas del negocio, entender costos fijos, costos variables. Esas son cosas muy relevantes en la administración que quizás alguien cuando emprende no lo ve tan necesario, pero que es clave para poder tomar buenas decisiones financieras dentro del negocio. Y lo segundo que estamos potenciando fuertemente es educación tributaria. El desconocimiento respecto de cómo uno se formaliza, cuáles son los formularios, cuáles son los tramos impositivos, es clave. Lo hablábamos muchas veces, por ejemplo, y cuando conversamos con emprendedoras les decimos, uno lo que tiene que hacer es llenar el formulario, el F29, y mucha gente se asusta, se complica, primera vez que lo escucha, y eso es muy simple, y de hecho esta plataforma va a incorporar durante este año el acompañamiento y la asesoría personalizada de la Defensoría del Contribuyente para acompañar el proceso de formalización, porque además, y este es un dato muy clave, el 50%, por ejemplo, de las 350.000 personas que postulan a FOSIS no se formalizan porque el sistema es costoso o es difícil de entender. Y por lo tanto, la educación tributaria es clave porque hay un mundo de gente que sí se quiere formalizar, pero que quizás no tiene las herramientas y el acompañamiento va a ser clave. Nicolás, ¿y asusta el tener que hacer el proceso de formalización y después pagar impuestos? ¿Cuál dirías tú que es el mayor miedo a formalizarse? Yo creo que hay una cierta sensación y conocimiento que quizás la gente que vende menos de 1 o 2 millones de pesos no va a terminar pagando impuesto a la renta, impuesto por ganancias. Sí hay un susto respecto o una complejidad respecto de cómo se lleva la contabilidad y el impuesto al valor agregado, que sí hay que pagarlo. Ahora yo diría lo más clave, y esto es algo que hemos discutido dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hay mucha gente que tiene susto a perder beneficios sociales, que piensa que al formalizarse va a perder la PGU, va a perder la gratuidad de la educación, va a perder el subsidio único familiar, y eso en realidad no es cierto. Ese es solo un mito, porque el hecho de formalizarse no hace que la gente suba de tramo en el registro social de hogares, y por lo tanto, y te lo agradezco también, María José, la pregunta, la educación tributaria no es solo respecto del proceso de formalización y de pago de impuestos, sino también de todo lo que implica en el ecosistema de la protección social y el impacto que va teniendo. Y la desmitificación es tremendamente importante en este segmento. Oye, si uno tuvieras que definir aproximadamente cuáles son las áreas o sectores donde están la mayoría de los microemprendimientos que son atribuibles a los beneficios y a las ayudas del FOSIS, ¿por dónde están? Bueno, lo primero es cuáles son las personas que están detrás de eso. Son en su mayoría mujeres jefas de hogar, con 2, 3 niños, niñas y adolescentes a su cargo, y en muchas de ellas que son cuidadoras. Solo para que tengamos un orden de magnitud, hay cerca de 350.000 personas en Chile, en su mayoría mujeres, que son emprendedoras, pero que además dentro de sus labores diarias tienen que ayudar a alguien a comer, a vestirse, a bañarse o a hacer su vida diaria. Y por lo tanto, 350.000 personas, eso es muchas personas en nuestro país, y tiene una razón lógica. Alguien que está cuidando, es muy difícil que salga 8 horas a tener un trabajo de jornada regular, volver a la casa y encontrar a alguien que cuide. Eso es claro, muy, y eso es bien atribuible también la labor de cuidado generalmente a las mujeres, ¿no? En ese sentido, ¿hay algún sesgo de género? ¿Hay alguna preocupación mayor para las mujeres? Los programas de emprendimiento en general del Estado no tienen un puntaje adicional, por ejemplo, por género. Pero ¿qué sí hacemos nosotros? Familias monoparentales, un adulto que está cuidando niños y que es el principal proveedor de ingresos del hogar, tiene un puntaje adicional. Lamentablemente, como se ha ido desarrollando la sociedad, en su mayoría esas personas son mujeres. Y por lo tanto, terminamos trabajando más de un 80% de los casos con mujeres jefas de hogar. Eso es por la estructura de la sociedad. Entonces,
si bien es cierto, no hay una bonificación adicional por ser mujer, sí las condicionantes sociales que estamos buscando valorar y reconocer hacen que las mujeres sean, en su mayoría, quienes sean beneficiarias de los apoyos estatales. Perfecto. Oye, ya, demos entonces, antes que se nos vaya el tiempo, cómo postular, dónde postular, hasta cuándo es el plazo, todo, Nicolás. Las postulaciones están abiertas en mi portal emprendimiento.gov.cl, ingresan con la clave única, es un formulario muy corto que dura cerca de 15 minutos. Van a estar abiertas hasta el 12 de mayo. Si quieren más información, también pueden ingresar a fosis.gov.cl y hacer consulta en nuestras redes sociales, Fosis Chile, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Perfecto. Nicolás Navarrete, director nacional del Fosis, muchas gracias por este contacto. Nicolás. Infinitas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, y muy feliz de estar contento con ustedes. Partiendo la semanita. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Oye, antes de irnos a la pausa. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Qué es lo que transforma una empresa cualquiera en una hiperempresa? Su capacidad de gestionar datos velozmente. Mundo Empresas te ofrece una fibra óptica que te hace crecer, capaz de gestionar volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Contrata en tumundo.cl/empresas o al 609.100-200. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Café Amati es la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Emprender es Clave.